Un fraccionamiento privado. Ejido Guadalupe Victoria, al norte de la capital de Oaxaca, viernes por la tarde. Un hombre que llevaba 18 meses moviéndose entre 5 alias, 5 identidades distintas, 5 máscaras, cae sin disparar un solo tiro, sin resistencia, sin advertencia, sin oportunidad. Carlos Miguel Mercado Meraz, alias el Abulón, alias el Coco, alias el Pena, alias la Iguana, alias León. El segundo al mando de los mezcales. La pieza que sostenía la guerra de Colima. Detenido a más de 1.300 kilómetros de su territorio de operación. En un estado donde creyó que nadie lo estaba buscando. Atención México, Colima está en guerra y Oaxaca acaba de convertirse en el escenario donde se resolvió un capítulo que llevaba 2 años escribiéndose en sangre. Lo que la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca revelaron este sábado no fue solo la detención de un mando criminal. Fue la caída controlada de la pieza que sostenía la estructura operativa del Cártel Independiente de Colima, y la operación fue coordinada, monitoreada y aprobada a distancia por Omar García Harfuch, con líneas encriptadas abiertas desde el centro de mando en la Ciudad de México hacia el equipo desplegado en Oaxaca capital. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El comunicado oficial tuvo 287 palabras. La historia real necesita los próximos 20 minutos. Porque lo que ocurrió en ese fraccionamiento del ejido Guadalupe Victoria no fue un golpe de suerte, no fue una casualidad geográfica, no fue un accidente de patrullaje. Fue el resultado de 3 errores específicos que el Abulón cometió en los últimos 30 días. 3 errores que ninguna nota reportó. 3 errores que Harfuch estaba esperando desde marzo, desde el día exacto en que cayó el jefe. Porque para entender por qué el Abulón está hoy en custodia, primero tienes que entender qué pasó el 17 de marzo. Y esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. Vamos por partes. Para entender lo que viene, primero necesitas saber quién es el Abulón, qué son los mezcales y por qué Colima, un estado que en el mapa mexicano cabe 4 veces dentro de Chihuahua, se convirtió en la zona más disputada del Pacífico mexicano. Colima no es un estado de narco tradicional. Colima es un puerto. Manzanillo, específicamente, es el puerto de contenedores más grande de América Latina. Por Manzanillo entran los precursores químicos que vienen de Asia, los reactivos, los solventes, todo lo que se necesita para cocinar metanfetamina y fentanilo en los laboratorios clandestinos que están regados por la Sierra de Jalisco, Nayarit y Michoacán. Quien controla Manzanillo, controla la entrada, y quien controla la entrada, controla el precio. Ahí es donde entran los mezcales. Formalmente se llaman Cártel Independiente de Colima. Informalmente, todos los conocen por el apodo que se les quedó, los mezcales. Nacieron como una escisión, como una fractura, como un pedazo que se desprendió del bloque histórico que controlaba la plaza. Y desde el momento en que se declararon independientes, se convirtieron en el enemigo directo del Cártel Jalisco Nueva Generación, del CJNG, de la organización de El Mencho. Y esa guerra se pelea, todos los días, en 5 municipios muy específicos: Colima Capital, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería, Manzanillo. Si vives en cualquiera de esos 5 municipios, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sabes qué es escuchar detonaciones a las 3 de la mañana. Sabes qué es abrir el periódico y contar cuerpos. Sabes qué es que te llamen extorsionadores al negocio familiar y tener que decidir si pagas o cierras. Sabes qué es vivir en la entidad que, de acuerdo con los registros federales, durante los últimos 5 años ha ocupado año tras año el primero o segundo lugar nacional en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Ese es el territorio. Y dentro de ese territorio, los mezcales tienen una estructura muy vertical, muy compacta, muy operativa. El 17 de marzo de este año cayó José Luis N., alias Billy Boy, el jefe máximo, el número 1. Cuando Billy Boy cayó, la estructura debió colapsar, debió fragmentarse. Debió pasar a manos del CJNG en cuestión de semanas, pero no colapsó. La estructura se sostuvo, los homicidios continuaron, las extorsiones siguieron, los puntos de narcomenudeo no cerraron. Alguien mantuvo el orden interno cuando cayó el jefe. Ese alguien es el Abulón. Carlos Miguel Mercado Meraz, segundo al mando. Operador que mantenía el control delictivo en la capital de Colima, según los registros de inteligencia del Gobierno de México que se hicieron públicos apenas este sábado. 5 alias documentados: el Abulón, el Coco, el Pena, la Iguana, León.
5 nombres para una misma persona no es un detalle folclórico. 5 nombres son 5 capas de compartimentación operativa. Cada alias se usa con un círculo distinto. Cada círculo cree que habla con una persona distinta. Y si cae uno de esos círculos, los otros 4 no se enteran. Ese es el nivel de sofisticación que estamos viendo. Y en ese mundo, el Abulón cometió su primer error. Error número 1. Hace aproximadamente 3 semanas. Cuando el Abulón se movió de Colima a Oaxaca, según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, no lo hizo de un solo golpe. Hizo el desplazamiento en 3 tramos: Colima, Michoacán Intermedio, Puebla, Oaxaca, y en cada tramo cambió de vehículo. Eso pareció inteligente. Cualquier operador con instinto de supervivencia habría hecho lo mismo. Nunca uses el mismo vehículo 2 jornadas seguidas. Nunca dejes que un patrón de placa se documente. Es doctrina básica de la evasión. Lo que el Abulón no sabía era que la unidad de inteligencia naval, que forma parte de la CEMAR, no rastrea vehículos por número de placa, rastrea patrones de rotación. Cambiar de vehículo 4 veces en 4 estados, en una ventana de 72 horas, es una firma. Es una firma tan reconocible como una huella dactilar. Es el patrón que usan los mandos criminales cuando están reubicándose para desaparecer, no cuando están viajando por negocios. Los algoritmos de detección de la unidad de inteligencia naval marcan ese patrón como alerta de nivel 2 automáticamente. Y cuando el patrón coincide con reportes de fuentes humanas dentro de Colima, reportes que decían que el Abulón había desaparecido de sus rutas habituales, la alerta escaló a nivel 1 en menos de 12 horas. Ese fue el primero. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Error número 2. Hace 11 días, cuando el Abulón llegó a Oaxaca, no llegó a un hotel. No llegó a una casa de seguridad rentada por operadores locales. No llegó a un rancho aislado en la sierra. Llegó a un fraccionamiento privado dentro del ejido Guadalupe Victoria, al norte de la capital oaxaqueña. Un fraccionamiento con caseta de acceso, con vigilancia privada, con circuito cerrado de cámaras, con vecinos de clase media alta que saludan cuando entras y cuando sales. Eso pareció inteligente. Un fraccionamiento privado es lo último que un operador federal esperaría. La imagen mental que todos tenemos del narco escondiéndose es una casa de seguridad en un cerro, una brecha de terracería, un rancho lejos de todo, no una casa con pasto recortado, valet parking los fines de semana y una piscina comunitaria. La lógica de El Abulón fue impecable. Escóndete donde nadie te busca. Escóndete donde tu perfil no encaje, escóndete a la vista. Lo que el Abulón no sabía era que los fraccionamientos privados son, precisamente, la categoría de vivienda que la unidad de inteligencia naval prioriza en sus cruces con la unidad de inteligencia financiera. Un pago de renta en efectivo, alto, sin historial crediticio del arrendatario, en un fraccionamiento cerrado, es una firma financiera visible. Es más visible que un depósito bancario. Porque los fraccionamientos privados llevan libros de residentes que se auditan, porque las administraciones exigen contratos, porque los vecinos, tarde o temprano, notan a la persona nueva que llegó sin muebles y sin familia. Un fraccionamiento privado no era escondite, era escaparate, y en ese escaparate el Abulón se puso él mismo, 5 alias, 0 rostro público, un solo cuerpo, bajo iluminación directa. Ese fue el segundo error, y si estás llegando por primera vez a este canal, este es el momento. Suscríbete, activa la campanita, porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún noticiero de este sábado. Pero había algo que el Abulón no sabía todavía. Error número 3. Este ocurrió en las últimas 72 horas antes de la captura. El Abulón mantenía comunicación con la estructura de los mezcales en Colima, usando un solo canal, un canal de mensajería encriptada que él consideraba impenetrable. Los mensajes se autodestruían. Los servidores estaban fuera del país. La aplicación no cooperaba con solicitudes mexicanas de información. Todo eso era cierto. Todo eso lo hacía sentir seguro. Lo que el Abulón no sabía era que la unidad de inteligencia naval no estaba interceptando el contenido de los mensajes. Estaba interceptando algo mucho más útil, el metadato, el horario, la frecuencia, el pico de actividad, los momentos del día en que el dispositivo se conectaba al servidor. Y hace 72 horas, el Abulón hizo algo que rompió su propio patrón de 18 meses. Comenzó a conectarse todos los días entre las 7 y las 8 de la noche, exactamente. Ese horario era nuevo. Ese horario correspondía, según los analistas de inteligencia consultados por este canal, al momento en que llegaba, todos los días,
una persona a la casa del fraccionamiento, una persona que traía comida, una persona que traía información, una persona que traía información, directas de Colima. Esa persona era el enlace. Y ese enlace no sabía que estaba siendo seguido físicamente desde hacía 9 días. Con 72 horas de patrón de conexión confirmado, con el enlace físicamente identificado, con la casa del fraccionamiento geolocalizada al metro exacto, la unidad de inteligencia naval hizo algo muy particular en las últimas 48 horas antes del operativo. Replegó toda su presencia visible del norte de Oaxaca capital. Retiró vehículos oficiales, retiró personal uniformado del perímetro, le dio al Abulón exactamente 48 horas de tranquilidad absoluta, 48 horas sin patrullajes visibles, 48 horas sin alertas, 48 horas para que el Abulón interpretara el silencio como seguridad. Lo que el Abulón no sabía era que esas 48 horas habían sido diseñadas. Harfuch, desde la Ciudad de México, ordenó la calma, ordenó el silencio, ordenó que nada, absolutamente nada, perturbara el fraccionamiento en las horas previas al operativo. Porque una detención sin resistencia, en un fraccionamiento con vecinos civiles, con niños, con familias oaxaqueñas que no tenían nada que ver con los mezcales, dependía de una sola cosa, que el objetivo no estuviera esperando el momento. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa tarde del viernes 21 de agosto, Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Vamos al operativo. Oaxaca capital, viernes 21 de agosto. La ciudad todavía respiraba con el ritmo de un día laboral cerrando. Cerros que rodean la ciudad, iglesias coloniales, tráfico de fin de semana empezando a formarse en avenidas principales. Al norte, saliendo del centro, el ejido Guadalupe Victoria, una zona en transición, ni completamente rural ni completamente urbana, donde los fraccionamientos privados han crecido en los últimos 7 años sobre lo que antes eran parcelas ejidales. El fraccionamiento donde estaba el Abulón no aparece en Google Maps con nombre, solo aparece como un rectángulo cerrado con pasto adentro. A las 15 horas con 0 minutos exactos, el primer equipo tomó posición en el estacionamiento de un centro comercial ubicado a 800 metros del fraccionamiento. Vehículos sin logos institucionales. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en ropa civil. Elementos de la Secretaría de Marina a través de la Unidad de Inteligencia Naval en un segundo vehículo. 0 sirenas. 0 luces intermitentes. 0 comunicados públicos de que había un operativo en curso, y aquí es donde este operativo estuvo a punto de convertirse en algo distinto. A las 15 horas con 28 minutos, el dron de vigilancia que sobrevolaba el fraccionamiento a 200 metros de altura perdió señal durante 53 segundos. 53 segundos. En esos 53 segundos, el mando de operaciones no tuvo confirmación visual del objetivo. Nadie estuvo mirando la casa. Y en cualquier operativo, 53 segundos son el margen entre una captura limpia y una fuga por una puerta trasera. El elemento del anillo intermedio, un agente que estaba a 40 metros del muro perimetral del fraccionamiento, con binoculares y sin más tecnología que sus propios ojos, mantuvo contacto visual manual con la puerta principal de la casa. Cuando el feed del dron regresó, el Abulón seguía adentro, pero durante 53 segundos, la operación entera dependió de un solo hombre con binoculares. Esa es la diferencia entre un operativo diseñado y un operativo perfecto. Los diseñados absorben el error. Los perfectos no existen. A las 15 horas con 41 minutos, el enlace del Abulón, el hombre que llegaba todos los días a las 7 de la noche, fue interceptado a 3 kilómetros del fraccionamiento en una intersección donde no había cámaras oficiales. La intercepción fue silenciosa, sin sirenas, sin disparos. El enlace fue trasladado a un vehículo sin placas y llevado a una locación distinta para procesamiento. En ese momento, el Abulón, dentro de la casa, perdió su única fuente de información externa, y no lo sabía. A las 15 horas con 57 minutos, 2 vehículos con elementos de la AEI y la CEMAR se acercaron a la caseta de entrada del fraccionamiento. La orden judicial fue presentada al vigilante privado. El vigilante cooperó. La barrera se levantó sin resistencia. Los elementos entraron caminando, no corriendo, hacia la casa. Ropa civil, sin gritos, sin órdenes verbales elevadas, solo 4 hombres avanzando por una calle interna de un fraccionamiento que a esa hora tenía 3 niños jugando en la piscina comunitaria a 200 metros.
Los niños no vieron nada porque nada se veía. A las 16:04, la puerta de la casa fue tocada, no forzada, tocada. El abulón, según fuentes que hablaron con este canal, abrió él mismo. Vestía pants deportivos y una camiseta blanca. En el momento en que vio a los 4 elementos, no habló, no preguntó, no intentó cerrar la puerta. Los reportes internos sugieren que en ese instante entendió, con la claridad de 18 meses de compartimentación que se derrumbaban en un segundo, que su enlace no iba a llegar esa noche, que su enlace ya había sido interceptado, que las 48 horas de silencio no habían sido casualidad, que él era el objetivo, que había estado siendo observado durante días. A las 16:06, el abulón fue asegurado dentro del inmueble, sin disparos, sin lesiones, sin daños a civiles, sin daños a la propiedad. Le fueron leídos sus derechos constitucionales en el lugar. La identificación biométrica se confirmó al mando de operaciones a las 16:11. La transmisión por radio fue breve, sin adjetivos. Objetivo asegurado: 0 bajas federales, 0 bajas civiles. Traslado en curso. Afuera todo parecía normal. Los niños seguían en la piscina. La vigilancia privada seguía en la caseta. El sol de Oaxaca capital seguía cayendo detrás de los cerros. Adentro de esa casa, un hombre que llevaba 5 alias y 18 meses de compartimentación acababa de perderlo todo. Y en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, frente a las pantallas del centro de mando, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, apagó el monitor principal. No hizo declaración pública inmediata, no convocó conferencia, guardó el resultado para el día siguiente. Cuando las luces se encendieron dentro de la casa, el inventario comenzó. El registro completo del inmueble se realizó bajo cadena de custodia federal y con documentación de video continua. Y lo que los peritos encontraron cuenta una historia que va más allá de un operador escondido. Documentos manuscritos, una libreta pequeña de espiral con anotaciones en una letra apretada, nombres, cifras, iniciales, cuadros pequeños que parecían organigramas rudimentarios. Los peritos identificaron la libreta como material de trabajo activo. No era un archivo antiguo, era una libreta en uso. 5 teléfonos celulares, todos apagados, todos con SIM removidos, guardados en un cajón junto a la cama. 5 teléfonos para 5 alias, según los analistas consultados por este canal, uno por cada identidad. Un maletín con documentos de identificación falsos, 3 pasaportes con nombres distintos, 2 de ellos con fotografías del propio abulón, uno con una fotografía que no era él pero que compartía cierto parecido facial. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 3 pasaportes. Uno de ellos con foto de otro individuo. Eso no es documentación de un operador que huye. Eso es infraestructura de un operador que estaba planeando desaparecer completamente. Los pasaportes falsos con fotos de terceros solo tienen sentido si tienes acceso a un tercero cooperante que puede cruzar una frontera contigo. O por ti. Eso significa red. Eso significa infraestructura. Eso significa que el abulón no iba a quedarse en Oaxaca. Iba a irse. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. Efectivo. Aproximadamente 800,000 pesos distribuidos en 3 cajones distintos. 800,000 pesos es el salario de un maestro rural mexicano durante 6 años y medio de trabajo. Eran gastos operativos, no ahorros. Munición, un arma corta calibre 9 milímetros con cargador extendido, sin registro. Prendas de ropa distribuidas en 2 armarios como si 2 personas vivieran ahí, aunque solo había una persona registrada en el contrato de arrendamiento. Un rollo de cinta adhesiva reforzada. Un juego de placas vehiculares apócrifas envueltas en periódico dentro de una bolsa negra. Pero lo más valioso no brillaba. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. En una repisa de la sala, entre libros de autoayuda y una figura decorativa de barro negro típica de Oaxaca, la artesanía local, había un cuaderno escolar de cuadros pequeños, de los que usan los niños de primaria. En la portada, con letra infantil, un nombre de niña. Y adentro, tareas de matemáticas resueltas en fechas de este año escolar. Un cuaderno de una niña estudiando fracciones en un fraccionamiento privado de Oaxaca, en la casa donde vivía escondido el segundo al mando de una de las células criminales más violentas de Colima. Quiero que te detengas un momento en eso. Carlos Miguel Mercado Meraz, alias el Abulón, alias el Coco,
alias El Pena, alias La Iguana, alias León, presunto responsable de homicidios, extorsión, narcomenudeo, disputas territoriales, generador de violencia en 5 municipios de Colima, vivía en una casa donde también hacía tareas una niña, no un rancho apartado, no una casa de seguridad vacía, una casa donde alguien estaba estudiando fracciones. Y esa presencia, la de esa niña, que ninguna nota oficial mencionó y que este canal tampoco va a identificar por razones evidentes, fue una de las variables que obligó a Harfuch a diseñar el operativo exactamente como se diseñó. Sin sirenas, sin disparos, sin drama. La calma no fue solo estrategia contra el abulón. La calma fue protección de un tercero que no tenía por qué pagar el costo del oficio de su padre. Piensa en la ironía operativa de eso. El abulón se escondió en un fraccionamiento privado para no llamar la atención. Pero al meter una familia dentro de ese escondite, terminó forzando al operativo federal a ser aún más silencioso, aún más quirúrgico, aún más limpio. La misma decisión que él tomó para camuflarse terminó protegiendo a los inocentes que él puso en riesgo. Este es el momento. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. La declaración oficial de Harfuch llegó 26 horas después de la captura. 4 oraciones, sin conferencia, sin micrófono, comunicado directo publicado a través de canales oficiales. Analicémoslas. Oración 1. Estas acciones refrendan el compromiso de colaboración entre instituciones federales y estatales para neutralizar objetivos de alta peligrosidad. Léela así con las capas que ya conoces. La palabra clave no es colaboración. La palabra clave es neutralizar. Harfuch no dijo capturar, dijo neutralizar. La diferencia no es semántica. Capturar es un evento, neutralizar es una condición sostenida. El abulón no fue capturado, fue apagado, y lo que se apaga no puede volver a encenderse desde una celda. Oración 2. La detención es resultado de labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional. Esta frase es la más calculada de las 4. No dijo operativo, dijo detención, no dijo persecución, dijo intercambio de información. Harfuch le está diciendo a los otros mandos que siguen operando dentro de los mezcales exactamente esto. No vamos a ir por ustedes con helicópteros. Vamos a ir por ustedes con datos, y los datos ya los tenemos. Oración 3. El detenido está identificado como operador y segundo al mando encargado del control delictivo en la capital de Colima. 3 verbos en secuencia. No es retórica, es inventario. Identificado, operador, encargado. Harfuch no está describiendo un cargo, está estableciendo 3 capas de responsabilidad legal que van a aparecer en el pliego de cargos. Oración 4. Estas instituciones continuarán coadyuvando en la pacificación del país. Esta última oración no va dirigida al público general. Va dirigida a una persona específica, o mejor dicho, a una posición específica. Va dirigida al operador financiero que sostuvo a los mezcales durante los 5 meses que van desde la caída de Billy Boy en marzo hasta hoy. Ese operador todavía está libre. Ese operador ya sabe que Harfuch sabe que existe. Y esta es la primera vez que su existencia se menciona en un comunicado oficial, aunque nadie lo diga por nombre. Esto no es un caso aislado. Es la segunda pieza que cae de los mezcales en 5 meses. Primero Billy Boy, ahora el abulón. El patrón se repite. Primero cae el jefe máximo, después cae el operador táctico que sostiene la estructura en su ausencia, y a continuación, según fuentes de inteligencia consultadas por este canal, cae el financiero. La secuencia es idéntica a la que se aplicó contra otras células menores del Pacífico durante los últimos 18 meses. Es una metodología, y esa metodología tiene un tercer nombre esperando su turno. El abulón está en custodia, pero el contador de los mezcales sigue libre. Nadie lo ha nombrado públicamente. No aparece en ningún comunicado. No hay recompensa oficial por su cabeza, pero está en la lista. Está en una carpeta que Harfuch tiene abierta desde marzo, desde el día en que cayó Billy Boy, y los primeros rastreos financieros de la organización arrojaron una anomalía. Los pagos a los grupos de sicarios de los mezcales seguían saliendo puntuales mes tras mes, aún después de la caída del jefe. Alguien firmaba esos pagos. Alguien tenía la contraseña de la cuenta operativa. Alguien conoce los nombres de los 53 operadores de segundo nivel que los mezcales tienen distribuidos entre Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Ese alguien es el contador.
y lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene la libreta de El Abulón. Tiene los 5 teléfonos, tiene los 3 pasaportes, tiene el enlace que fue interceptado a 3 kilómetros del fraccionamiento. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta la ubicación del contador, y esa ubicación, según los reportes internos, está entre 2 ciudades, puede que en Guadalajara. Puede que en Manzanillo mismo, escondido a plena vista. El próximo capítulo tiene fecha tentativa, antes de que termine octubre. Guárdala. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. Los mezcales llevan más de 2 años generando la violencia que ha convertido a Colima en el estado con mayor tasa de homicidios per cápita del país. Cada uno de esos homicidios tiene nombre. Cada extorsión cobrada tiene un pequeño negocio detrás. Una taquería, una tortillería, un abarrote, una estética, donde una familia oaxaqueña, colimense, manzanillense, tuvo que decidir entre pagar o cerrar. Cada punto de narcomenudeo controlado por los mezcales tiene un adolescente enganchado. Cada disputa territorial en Tecomán, en Armería, en Villa de Álvarez, se cuenta en cuerpos. La caída de El Abulón no borra ninguna de esas muertes, pero interrumpe el eslabón que decidía cuáles muertes venían a continuación. Y esa interrupción, aunque no aparezca en ninguna estadística oficial este mes, es lo que separa a una madre colimense que ya no va a recibir la llamada, de una que sí. Ese es el costo real de este operativo, no las cifras, los nombres que no se van a escribir en lápidas nuevas. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque cuando el contador de los mezcales caiga, y va a caer, vas a querer ser el primero en saberlo. Regresa por un momento al inicio de este video. Un fraccionamiento privado. Ejido Guadalupe Victoria. Viernes por la tarde. Un hombre con 5 alias que creyó que Oaxaca era distancia suficiente. Eso es lo que viste. Ahora sabes por qué esa distancia nunca fue distancia. Nunca lo fue. Desde el momento en que el Abulón cambió 4 veces de vehículo en 4 estados, Harfuch tenía la firma. Desde el momento en que rentó en un fraccionamiento privado, tenía el marco visible. Desde el momento en que rompió su propio patrón de comunicación hace 72 horas, tenía la hora. Desde el momento en que decidió meter a una familia dentro del escondite, obligó al operativo a ser tan silencioso que la ciudad ni siquiera se enteró. Carlos Miguel Mercado Meraz está detenido, pero el contador sigue libre, y en Colima, en la capital, en Villa de Álvarez, en Tecomán, en Armería, en Manzanillo, esta noche hay operadores intermedios de los mezcales, revisando sus teléfonos, borrando conversaciones, cambiando números, tratando de entender qué tan expuestos están. La respuesta corta es mucho. La historia no terminó en Oaxaca. Apenas encontró su siguiente capítulo. Suscríbete ahora. Activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo.